Todos saben lo comentado por Greta sobre la realidad, la triste realidad cubana, ¿no? Pero son poco lo que saben la triste realidad venezolana. De hecho, aquí hay algunos dirigentes del gobierno que están poniendo al régimen chavista o Maduro como un modelo a seguir. ¿Cuál es la realidad de Venezuela en este momento, Marcos? La realidad de Venezuela es que tiene A nivel social. A nivel social, sí. Estamos hablando de un 97% de pobreza, de los cuales 30% es pobreza extrema. Estamos hablando de gente que come de la basura. Pero 30%. De pobreza extrema. Sí. Que es ya la atroz, la pobreza atroz. La pobreza atroz. Estamos hablando de, la libertad de expresión se acabó. Los grandes canales de televisión que veían allá, si no fueron cerrados, fueron expropiados. Y los maneja el régimen. Si no fueron comprados también por mismos personeros del régimen. Una incomunicación total. Yo tengo a mi padre allá y a veces tengo que esperar 4 horas a que allá les llegue la señal de internet para poder comunicarme con él. Es una realidad que sufrimos muchos, que tenemos gente allá. Sí. Y estamos hablando de una producción agrícola que no llega ni al 10%. Es que Venezuela no produce ni el 10%. Que todo fue expropiado. Todo fue. Las centrales agrícolas, las todo eso fue expropiado. Tú decías que España, en cierto modo, que a dónde vamos, ¿no? ¿A dónde vamos o a dónde estamos ya? No vaya a ser que seamos ya una dictadura y más de uno que nos escuche no se dé cuenta. No, ya estamos ya, exactamente, pero quiero ser un poco optimista. Pero sin Podemos. Voy a hacer también un poco de abogado del diablo. Ahora, voy a decir una cosa. Podemos, cuando entra al gobierno, cuando se presentan las elecciones, sacan 5 millones de votos. En España no hay 5 millones de comunistas. Había 5 millones de personas muy cabreadas con la situación económica y con lo que estaba ocurriendo en España. Y que vieron en Podemos una fuga, una vía de escape, alguien que venía a resolver. Incluso yo, es que lo siento, y yo vine aquí a una reunión de Podemos cuando empezaron sabiendo lo que eran, a mí no me engañaban, ni a mucha gente un poco formada engañaban. ¿Por dónde vamos ahora? Vamos, que estamos viendo normal que hablen de intervención de precios, que hablen de decirle a las empresas lo que tienen que hacer, que hablen de expropiar viviendas, comunismo. De adoctrinamiento. Ya le digo yo, ¿hay aquí alguna persona que no esté de acuerdo con que todos tenemos derecho a vivir en una vivienda digna? Con que todos tenemos derecho a un sueldo digno para poder vivir y comprar nuestros productos. Ya le pregunto yo, ¿por qué los comunistas, que no uso el término comunista gratuitamente, ¿por qué los comunistas siempre cometen los mismos errores? Oiga, ¿usted quiere que haya viviendas públicas, viviendas decentes para las personas? Promueva usted desde el Estado la vivienda pública como hizo el innombrable, que tampoco soy franquista, pero que levantó 4 millones de viviendas en España en 20 años. Use usted a la banca, use usted al capital, sea diplomático y haga unas políticas sociales. No. Ocupan mi vivienda de verano con más derecho, con más necesidad, con menos necesidad. No de verano. Ocupan. Eso es. Y tenemos un problemón, y aquí en Totana, hace 2 días os puedo contar la experiencia con un amigo que no la voy a contar ahora porque no me da cuento, donde ellos han inculcado en la mente de muchas personas que tienen derecho a ocupar mi casa. Oiga, ¿trabaja usted ya de vivienda social? ¿Usted ve que los precios que aplica el IVA, que el sistema capitalista, el sistema de mercado funciona como funciona, los precios suben ahí? Oiga, hable con los centros comerciales, con las grandes superficies y a las personas con menos recursos, dele una tarjeta para consumir con 200 euros al mes. No, señor. Y ya me ha compensado usted en mi casa 200 euros. No estoy de acuerdo con eso. Simplemente promueve el empleo, promueve el trabajo, deja la libertad, deja al empresario. Una cosa conlleva a la otra. Lo demás conduce a la miseria. Perdón. Estoy hablando de políticas puntuales de una persona que demuestre que es que no tiene ingresos, tiene que comer, ¿no? Claro. Y necesita un techo. Entonces lo que yo digo, voy a llegar a un acuerdo con las grandes superficies y mire, mientras dure esto, yo le doy a usted 200 euros y perdona, de regalar nada. Cuando esas grandes superficies paguen sus impuestos, que se les descuente. ¿Es un ejemplo razonable y lógico de trabajo sin interferir en el mercado?
tú has puesto un ejemplo y yo te voy a contestar a una cuestión puntual. Sí. Dice, construyamos viviendas. Hay un sistema de alquileres con promoción para alquiler de bien, digamos, de alquileres controlados. Y con los políticos fuera. Pero para hacer viviendas necesitas suelo urbano. El suelo es público y es de los españoles. ¿Qué pasa con el plan general de Totana, que hace más de 20 años? Es que el problema está en que tenemos, digamos, a gente bastante inútil para hacer su trabajo. ¿Pero por qué? Porque ellos han pretendido, cuando acceden al poder, digamos, eliminan o digamos, neutralizan a los funcionarios, que los funcionarios son gente competente, preparada. Lo que pasa es que como ellos quieren, digamos, ser funcionarios, pues lo que hace es que los anulan. Y ese es el problema, uno de los problemas fundamentales que pero luego, como son también unos gandules, en lugar de aplicar las políticas comunistas, como aquí en Totana, subcontratan todos los servicios a empresas privadas que nos cuestan más caras que si ellos contratasen controlasen lo que tienen. Y luego viene la ruina. Se deduce de esto que el problema del comunismo es un problema de corrupción previa. Y de incompetencia. Pero sobre todo corrupción. Y de incompetencia, claro, lo acaba de decir ella. Vamos a ver, yo soy un revolucionario, ¿no? Yo soy militar retirado, lo sabes. Yo soy militar, yo sé de lo que sé. Un militar no es un técnico que pueda coger un ministerio o pueda coger una empresa, porque ahora mismo en Cuba, otros datos de los que me he preparado, que cuando venía, comentaban que hacen falta 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares para poner la red eléctrica cubana a funcionar. Se la han cargado. Claro. Y ahora mi pregunta es, ¿eso es culpa de los yanquis? ¿O tenemos el rollo del embargo y aquí con el embargo lo justificamos todo? ¿Os habéis cargado todo? Es más, habéis saqueado y estáis explotando el turismo, todo lo que hay, os estáis forrando y esto que dure lo que dure. Tienen 11 millones de esclavos. 11 millones de esclavos. Bueno, y los que estamos fuera. Vale. Que también somos esclavos porque tenemos que trabajar para mantener a nuestra familia. España, lo que comentaba antes, llevamos caminito, estamos en Europa, lo decíamos hace unos años tú y yo y Joaquín también. Va a venir, el desencanto va a venir y aquí podemos vernos en una encrucijada. Estamos en Europa, nosotros no nos va a pasar. Nos está pasando ya. Nos está pasando ya. Y como le comentaba aquí al hermano venezolano, estamos cociéndonos como la ranita. Como la ranita. Y mañana, si ocurre algo más grave, quien se levante será el fascista, el antidemócrata. No, y que ya no habrá iguales. Mira, y a nosotros nos está, digamos, ralentizando la degeneración. Porque no pueden más, más rápido. Porque Europa tiene mayor actividad, pero lo que pasa es que yo muchas cosas de Europa no las entiendo. Primero, esa sumisión que tienen hacia Estados Unidos, que debe de ser un aliado, pero no, digamos, un jefe nuestro, porque lo es. Como decía, he oído decir, Europa no tiene aliados, tiene intereses. Por supuesto, de toda la vida. Claro. Entonces, Estados Unidos no tiene aliados, tiene intereses. Y a nosotros Europa nos está salvando medio y está, digamos, frenando un poco lo que hubieran hecho estos degenerados que nos están gobernando. Pero realmente hay una política que no entiendo, porque digamos, Hungría y Polonia han dicho, que yo soy húngaro, soy miembro de la Unión Europea, pero soy húngaro. Y en Polonia lo mismo. Sí, parece que se resisten a que les manejen. Pues porque toda la estructura, digamos, de legislación de Europa es por una cesión de soberanía que ha hecho la soberanía nacional. O sea que realmente Europa es una nación, digamos, una organización de naciones. Y realmente eso es, en cierto modo, lo que nos está salvando, pero también lo que nos está amenazando también. Si hacemos como una analogía, podemos ver, por ejemplo, que Venezuela en el 58 entra lo que es la democracia y una nueva constitución, y esa democracia duró unos 40 años, hasta el 98 que llega Hugo Chávez. Y ahí se toca de nuevo la constitución. Bueno, se toca completamente. Ojo con esto aquí en España. Entender el término proceso constituyente como no es un proceso constituyente, lo está intentando. Lo ha intentado aquí. La constitución en Venezuela, cuando se cambió, ella preveía cómo
reestructurarse, pero no preveía una nueva constitución. Y lo hicieron con toda la popularidad que tenía Chávez esos 2 primeros años, y lo hicieron a fuerza de decreto y a fuerza de... Y ahí cambiaron lo que le dio la gana. Y ahí cambiaron la reelección, que estaba prohibida en Venezuela. Exactamente. Porque Sí, eso cuando es lo que acá- hacen los comunistas.